Bueno, iglesia, el tema que el Señor coloca esta tarde en mi corazón es perdón que transforma, ¿sí? Y quiero empezar leyendo un versículo que está en Primera de Pedro 1:13. Dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Amén. Entonces, en esta tarde pues yo les quiero hablar acerca del perdón, ¿sí? Y ustedes saben que todos estamos llamados a vivir una vida santa que Dios nos escogió, confiando en que la obra que Él empezó la va a terminar en cada uno de nosotros, ¿sí? Pero el problema es que todos estamos en este momento, y siempre ha sido así, porque como el pecado dominó el mundo, estamos viviendo en un mundo corrupto, ¿cierto? Y ¿qué pasa en este mundo corrupto? En el mundo corrupto hay personas que de pronto han calumniado de nosotros, ¿sí? ¿No es cierto? O de pronto han abusado de nuestra confianza, ¿sí? O hemos sido víctimas de palabras hirientes, ¿sí? Hemos sido de pronto defraudados por personas, y esto es algo que afecta profundamente nuestro orgullo, ¿sí? Porque sentimos esas traiciones, ese fraude que sentimos en nuestro corazón, lo sentimos en carne viva. Lo que más se afecta son nuestras emociones, ¿sí? Entonces lo que les quiero decir, arrancar esta enseñanza en esta tarde, es que no son las personas, es el enemigo atacando, es el enemigo intentando sacarnos de nuestra posición como hijos de Dios, ¿sí? Es una batalla en la cual intentamos que la situación no nos gobierne, ¿sí? Porque la carne siempre quiere responder, la carne siempre quiere venganza, y algo que usa el diablo, porque a veces son situaciones naturales, a veces es lo que ocurre a nuestro alrededor, a veces son las personas que están con nosotros. Entonces puede ser un amigo, mi pareja, el jefe, el vecino, nuestros hijos, ¿verdad? Y cuando son personas cercanas, por lo general, pues las emociones son muy afectadas, ¿sí? Es algo que nos duele profundamente, y es algo que por lo general a veces en nuestra carne nos quiere generar venganza, ¿sí? O desquitarnos, o le pedimos a Dios que haga justicia y que tenga que pagar a esa persona por todo lo que me ha hecho, ¿sí? Y no son palabras de amor precisamente lo que salen. Entonces en la vida de cada uno de nosotros hay personas que nos han desestabilizado física o emocionalmente, y han dejado heridas en nuestra vida. Y quiero que leamos Primera de Pedro 4:12. Dice: el sufrimiento del cristiano, dice en mi Biblia. Dice: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. ¿Amén? Amén. Entonces todos tenemos batallas a diario, y a veces son batallas que se desatan en nuestro hogar, ¿sí? Pero les quiero decir que esas batallas que nosotros libramos las viven muchas personas. Nos está diciendo Pedro, ¿verdad? Que muchas personas viven esas mismas batallas. Pero cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, ya no son batallas en lo natural. Debemos entender que todas esas batallas de las personas que nos hieren son batallas espirituales, ¿sí? Porque hay un enemigo que quiere destruir nuestra alma. ¿Quién es? El diablo, ¿sí? Pero el diablo no se nos va a presentar de frente con cachos o con el tridente frente a nosotros. Se nos va a presentar de diferentes maneras. Entonces, como les he dicho, a veces nos levanta situaciones, pero también nos pone personas. No estoy diciendo que de pronto mi vecino, mi pareja, mis hijos estén endemoniados, sino que el diablo tiene entes espirituales que quieren influenciar la vida de nosotros. Quieren, como les decía, sacarnos de esa posición de hijos de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa cuando nos hieren? Pues inmediatamente nosotros, pues a veces cedemos, ¿verdad? Y lo que el diablo quiere a través de eso es cerrar nuestra boca, es decirnos: pero usted que va a hablar que es hijo de Dios, mire cómo responde, usted no es tolerante, usted no es paciente, usted no camina en amor, usted es un grosero. Y son pensamientos que nos ponen para menospreciarnos, para pisotearnos de cierta manera.
Y aquí es donde tenemos que aprender a identificar lo que el Señor nos dice a través de su palabra. En Efesios 6, del 10 al 12 dice que hay una armadura de Dios. Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé fuerzas necesarias. Entonces lo primero que debemos entender es que cuando tenemos un problema queremos resolverlo en lo natural, en mis fuerzas, qué tengo que hacer, cómo puedo solucionar el tema. Pero lo que está diciendo acá es que fluyamos en el poder de Cristo, ¿sí? Dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Amén? Entonces, esas personas que nos irritan nos llevan al límite, pero no son en sí las personas, son espíritus que atacan nuestras debilidades. Si alguien ha sentido que de pronto en lo que uno es más frágil, como que por ahí le dan más a uno, como que a alguien le gusta meter el dedo en la llaga, pues quiero que sepan que hay un diablo que nos conoce y él sabe cuáles son nuestras debilidades, sabe en qué áreas nosotros cedemos y él procura ponernos piedras de tropiezo todo el tiempo, ¿sí? Y esta es una batalla en la cual les quiero hablar hoy, que es una batalla netamente espiritual, es una batalla en la cual tenemos que aprender a pelear, porque cuando nos agarramos con las personas, lo único que estamos haciendo es lanzando puños al aire, no le estamos pegando a nada, estamos dañando relaciones, estamos deteriorando muchas cosas de nuestra vida, sin entender que realmente es el diablo y no la persona que tenemos al frente. ¿Amén? Entonces, si esa batalla no es de nuestra carne, debemos aprender a callarla, ¿sí? Ojo con lo que voy a volver a decir. Si la batalla no es de nuestra carne, debemos aprender a callarla. Debemos tomarnos el tiempo para no responder airadamente y, si es necesario, apartarnos para pedir la sabiduría de Dios y caminar en las estrategias que Él nos entregó. ¿Amén? Entonces, cuando caminamos en esas estrategias de Dios, cuando vamos a la oración, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, es una oportunidad para que la carne, nuestra debilidad, permitamos que la gracia de Dios empiece a operar en nuestras vidas, ¿sí? Aquí todos tenemos debilidades y hasta el día que el Señor regrese o hasta el día que nosotros muramos, ¿verdad? O dormamos, siempre vamos a tener esa debilidad. Entonces, el problema no es la persona, es que nosotros no vamos a la presencia de Dios, cedemos porque la carne le gusta eso, ¿verdad? Pero miren cómo las estrategias de Dios, cuando buscamos su presencia, nosotros recibimos ayuda. Salmo 56, 9 dice, cuando... ¿Verdad? ¿No está? ¿Por qué no? ¿No hay ningún versículo de esos? Bueno. Salmo 56, 9 dice, cuando yo te pida ayuda, mis enemigos saldrán huyendo. Yo estoy seguro, Dios mío, que cuento con tu apoyo. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cuál es la clave para cambiar el entorno de nuestro hogar, en nuestras finanzas, con nuestros hijos? El ambiente de trabajo es entender que la ayuda solo proviene de Dios. Y eso es algo que a veces lo tomamos de último, cuando ya está todo reventado, toteado, es cuando doblamos rodilla. ¿Y por qué no lo hacemos desde un comienzo? ¿Sí? Entonces quiero que vean que el mundo nos ofrece muchas soluciones que son a corto plazo o a mediano plazo, pero que al final, si Dios no está metido en el asunto, no va a prosperar, ¿sí? Se va a caer tarde o temprano. Entonces la clave en estas batallas está en algo que Jesús declaró en el Sermón del Monte, ¿sí? Y estoy hablando específicamente de los enemigos. Cómo nosotros debemos lidiar con esas personas que nos irritan, que nos han maltratado, que nos han ofendido, que nos han humillado, ¿sí? Y en Mateo 5, 44, 45... Amén. ¿Sí está? Amén. Gracias. Gloria a Dios. Dice el Señor Jesús, pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios, que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol para los buenos y sobre los malos. Es quien manda la lluvia para el bien de los que lo obedecen y de los que no lo obedecen. ¿Amén? Amén.
Entonces en el mundo, cuando nosotros queremos caminar de esta manera, lo que va a decir nos va a decir la gente es que tal vez somos masoquistas. ¿Usted cómo va a decir que va a orar por ese man todo lo que le hizo, o que lo va a bendecir? ¿Sí? O la gente va a pensar que nos gusta que nos maltraten, y eso es algo que a la carne no le gusta. A la carne le gusta tener el control. Pero si nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo, vamos a poder conocer el corazón de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía en Efesios 6:15, en la que leí de Santa Cena? Era... Efesios 5, 17 al 19. Decía que nosotros conociéramos la voluntad de Dios. Y cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos llene, vamos a entender ese corazón de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios quiere para la gente de este mundo? ¿Qué es lo primero que Dios nos habla a través de su palabra? El perdón. Sí, el perdón, que nadie se pierda, que nadie se vaya al infierno, ¿sí? Y lo que yo veo es que Él nos está diciendo que oremos por esas personas también, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, cuando gente nos ofende, yo creo que nos está diciendo, como enemigos suyos tienen que orar, tienen que bendecirlos, porque así como Él nos perdonó a nosotros, nosotros también debemos ejercer el perdón hacia los demás, incluso sobre los que son enemigos nuestros, porque es muy fácil orar por los que amamos, pero por los que no es bastante complejo. Entonces, ¿por qué oramos por los enemigos? ¿Por qué creen? Para que se salven, para que tengan revelación de quién es Jesús, ¿sí? Para que en algún momento alguien les pueda predicar y ellos puedan salvar sus vidas, porque de nada sirve que yo tenga la razón, que yo de pronto imponga mi voluntad, o que Él imponga su voluntad, si finalmente se va a ir al infierno. ¿Amén? Amén. Entonces, esas personas que nos han ofendido lo han hecho consciente o inconscientemente, ¿no es cierto? A veces uno puede fallar porque sin querer defraudó a alguien, pero también a veces lo hacemos conscientemente, ¿sí? Y yo no sé si estoy equivocado, pero lo que yo leo en este versículo, lo que dice el Señor Jesús, es que de pronto la conexión que tenemos con esas personas que nos hacen daño van más allá de simplemente un conflicto. Lo que yo veo es que si Él nos encarga que oremos por ellos, es porque tal vez en el plan eterno nosotros vamos a hacer el camino para que a través de nuestro testimonio en algún momento puedan recibir a Jesús. Porque a veces con los enemigos nos comportamos como se comporta toda la gente en el mundo, y pues van a decir, si ese es el Dios que tiene, yo no quiero conocerlo. Entonces tenemos que ser algo diferente, y el orar y el bendecir en la medida que podamos, pues yo creo que debe generar vergüenza en la persona que nos ha ofendido. ¿Amén? Amén. Entonces quiero que vean qué diferente es el concepto del mundo a la palabra de Dios. Es como el agua y el aceite. Mientras el mundo nos dice no se deje, ojo por ojo, diente por diente, si puede desquítese, la palabra nos dice que oremos y que amemos a esas personas. ¿Difícil? Sí, es difícil, la verdad es que es difícil, pero tenemos que estar llenos de la presencia de Dios, tenemos que estarlo buscando. Si no lo hacemos, en nuestra carne eso va a ser imposible. ¿Amén? Amén. Quiero que leamos Filipenses 2:15. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia, inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en el mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Amén? Amén. Entonces, el mundo está lleno de oscuridad, el mundo está en una descomposición constante, y estamos en el último tiempo. Y Dios nos ha llamado en este tiempo, en este lugar, para vivir de una manera diferente. Entonces hay 4 puntos. El primero, como decía en el versículo anterior, a amar a nuestros enemigos. ¿Alguien tiene esa disposición hoy? Amén. ¿O hay ofensas así muy fuertes que no hemos podido soltar? ¿Sí? Si obedecemos a Dios, nosotros vamos a recibir bendiciones de parte de Él. Lo segundo es bendecir a los que hablan mal de nosotros. Bien decir. Fuimos rescatados del mundo de donde todo se critica, todo se juzga, todo se murmura, y estamos llamados a bendecir, ¿sí?
Eso es algo en lo cual también tenemos que trabajar a diario, porque las circunstancias, la gente que nos rodea, siempre nos lleva a criticar, siempre nos lleva a juzgar y a asumir posiciones que no nos corresponden. Pero la verdad es que la nueva naturaleza, el Espíritu Santo depositado, nos debería llevar a bendecir, a bien decir, a hablar vida sobre las personas que están a nuestro alrededor. Amén. Lo tercero es hacer bien a los que nos odian, ayudarlos en todo tiempo en la medida que sea posible. Hay momentos en los cuales alguien nos ha hecho daño y la vida pareciera que nos la pone ahí de frente para que la pateemos, para que se la devolvamos, ¿sí? Y a veces lo hacemos, pero lo correcto debería ser: yo no voy a responder de la misma manera porque yo soy un hijo de Dios. Entonces, lo que deberíamos buscar es ayudarlos, bendecirlos, ¿sí? Y no estoy hablando de bendecirlos de decir, sino de bendecirlos si tienen alguna necesidad, suplirla. Amén. Y lo cuarto, orar por los que nos persiguen. Yo creo que cuando nosotros oramos por esas personas que nos han perseguido, que nos han hecho daño, estamos soltando nuestra carne, pero aparte de eso estamos poniendo la confianza en Dios, porque Dios es el único juez justo. Yo puedo resolver muchas cosas a la fuerza, pero Dios conoce las intenciones y el corazón de cada persona, y Él es el único que puede retribuir lo verdaderamente justo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Sí? ¿Cómo podemos bendecir a esas personas? ¿Cómo podemos soltar esas ofensas que tal vez han dejado heridas profundas o heridas abiertas en nosotros, ¿verdad? Sin sentir esa sensación desagradable cuando estamos cerca de esas personas, cuando tenemos que tratar con ellas, ¿sí? ¿Y cómo hacer realidad estos 4 puntos? Porque suena chévere en la palabra: amar, bendecir, ayudar y orar. Y debemos hacer una tarea, ¿sí? Y lo primero que les quiero decir es que tenemos que identificar la raíz de por qué esa persona es mi enemiga. ¿Cuál fue la herida que me causó? ¿Qué fue lo que ocurrió en algún momento de mi vida? Porque si les soy honestos, a medida que pues nosotros hemos cuidado personas y hemos tenido consejerías, pues cada uno tiene una posición de víctima, cada uno tiene sus argumentos, ¿sí? Pero sería bueno que honestamente cada uno pensara: ¿yo qué posición estoy asumiendo dentro de ese conflicto? ¿Realmente la otra persona me hirió tanto o yo también hice algo para estar en ese conflicto en este momento? Yo quiero recordarles algo, y es que acerca del carácter. El carácter no es no equivocarse, no es embarrarla. Es que cuando yo me equivoco tenga esa capacidad de decir: me perdonas, me equivoqué, tener esa capacidad de agachar cabeza. Entonces, si hoy hay personas que nos han herido, que realmente nos han hecho daño, es ponernos a cuentas no con la gente, sino con Dios, y reconocer si yo también tengo parte en ese conflicto, y si lo tengo, es aprender a pedir perdón, ¿sí? Porque yo vuelvo y les digo, cuando yo escucho una parte digo: uy, esa otra persona sí, qué desgraciado. Pero uno escucha la otra parte y uno dice: ¿qué pasó ahí? Cada uno tiene argumentos válidos. Entonces, cuando hay un conflicto con otra persona, tengo que decirle que los dos fallan, no es solamente una persona, ¿sí? Tenemos que ir a esa raíz para poder hacer las cosas de manera diferente, ¿sí? Porque si no, siempre van a ser mis argumentos, mi corazón no va a poder ser transformado y yo voy a terminar cometiendo los mismos errores más adelante. ¿Amén? Amén. Y de las peleas, muchas veces peleamos y somos nosotros los que comenzamos la pelea, ¿sí? ¿Y las peleas siempre empiezan por cosas grandes? No. Por cosas pequeñas. Una mirada, una palabra, una indiferencia, y entonces el otro se ofende. Entonces ¿por qué estamos así? Y resultamos en un tira y afloje de lado y lado. Pero muchas veces las peleas empiezan por nosotros. Tenemos que estar revisando constantemente esas actitudes que tenemos. ¿Amén? Porque cuando nosotros no reconocemos eso, lo que va pasando con el tiempo es que nuestro corazón se empieza a endurecer.
nuestro corazón se vuelve insensible, ¿sí? Y si de pronto estamos viviendo algo de esto, de lo que estoy hablando en este momento, quiero decirles que cuando pedimos una disculpa, eso rompe muchos velos o muchas barreras que se ponen con la gente que tenemos al frente. Y eso es lo que realmente nos va a llevar a la grandeza, lo que nos va a formar un carácter, ¿sí? Hay momentos donde hay que pedir disculpas, hay momentos donde hay que pedir perdón. ¿Amén? Amén. Por otro lado, cuando la embarramos, ¿qué debemos hacer? Pues confesarlo y vamos a la sangre de Cristo. Porque en la sangre nosotros somos limpiados, somos perdonados, somos cubiertos de esos errores y equivocaciones y eso nos va a restaurar, ¿sí? El problema es que muchas veces nuestro corazón no quiere arrepentirse. Nuestro corazón sigue llenándose de argumentos y por esa razón seguimos presos de la falta de perdón. ¿Amén? Amén. Quiero que declaren conmigo en esta tarde: Dios coloca en mí un corazón nuevo. Coloca en mí un corazón nuevo. Y limpio. Un espíritu recto. Que camine en amor. Que aún así me equivoque. Tenga el carácter para corregir. Y tener un corazón humilde para pedir perdón. Amén. Amén. La verdad es que cuando el amor de Dios es derramado en nuestros corazones, Él nos purifica y nos limpia, ¿sí? Y en Juan 15:3 dice que por mi mensaje ustedes están siendo limpiados. Amén. Cada vez que somos expuestos a la enseñanza, nosotros vamos a ser transformados. La cizaña la cizaña que hay en nuestros corazones empieza a ser sacada de nuestras vidas. Salmo 51:7 dice: quítame la mancha del pecado y quedaré limpio, lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Amén. Esta declaración de la palabra me lleva a un siguiente punto: los hijos de Dios no hacen prisioneros y ni tenemos el derecho a encadenar a las personas. ¿A qué me refiero con esto? A veces nosotros recibimos la ofensa, pero nosotros atamos a las personas, las amarramos, no les permitimos o no les entregamos el perdón al modo de Dios, ¿sí? Y el perdón al modo de Dios trae libertad, ¿sí? Son batallas que tenemos contra esos entes espirituales, ¿verdad? O sea, les quiero decir que ese altercado con mi pareja, con la persona con la que tengamos problemas, es una influencia espiritual. Y como es una influencia espiritual, nosotros no podemos resolverlo. Nosotros solo podemos ofrecer cosas en la carne, ¿sí? Y ahí vamos a tener siempre un choque, porque es el diablo el que está atrás de ese problema, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos que perdonar a quien nos ofende nos va a traer libertad a nosotros mismos, nos vamos a quitar a veces chalecos de plomo que traemos cargados. A veces es perdonar a otras personas, pero a veces es perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden haber ocurrido o que estén ocurriendo en nuestra vida y fuimos por la sangre de Cristo, pedimos perdón, pero todavía no nos podemos perdonar a nosotros mismos. Y eso es un impedimento. Y debemos reconocer que estas son armas que usa el diablo. Entonces tenemos que aprender a soltar las ofensas, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a perdonarnos, ¿sí? Entendiendo que la raíz de todo esto no son las personas ni soy yo, es el diablo que está ahí. ¿Amén? ¿La falta de perdón viene del diablo? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que veamos que el diablo usa personas para incomodarnos todo el tiempo. ¿Sí o no? Y yo los quiero invitar a que en esta tarde miremos con ojos espirituales, que miremos al enemigo correcto, ¿sí? Que podamos soltar esas cadenas que tienen atrapado nuestro corazón, ¿sí? Porque la palabra dice en Isaías 53 que Él trae libertad al que está cautivo. Él es el que abre las puertas, no somos nosotros mismos.
Entonces, muy chévere todo lo que ofrece el mundo, el psiquiatra, el psicólogo, el motivador, pero el único que realmente puede hacer eso en nuestros corazones es Dios. Amén. Tenemos que aprender a pelear esta batalla. Y esta es una batalla que si no la aprendemos a solucionar con las personas que están cerca, pues tal vez lo que estamos viendo en lo natural no se va a poder resolver. Porque cuando nuestro corazón no está bien, pues todo lo que está en nuestro entorno tampoco va a caminar bien. Porque hay algo adentro que no nos deja fluir, que no nos deja concentrarnos, que no nos deja hacer lo que tenemos que hacer. Entonces tenemos que aprender a atacar al enemigo como es correcto. ¿Amén? Amén. El perdonar es fundamental para poder actuar conforme a lo que Jesús nos enseña, ¿sí? Porque solo a través de Jesús es que podemos perdonar y bendecir y orar, y los 4 puntos que hablamos ahorita, a las personas que están cerca de nosotros. ¿Amén? Amén. ¿Será que hay niveles de ofensas y hay cosas que son imperdonables? ¿Ah? ¿O sí? Hay cosas que son fuertes. Miren que algo que yo escucho en el mundo, por ejemplo, cuando se habla de Garavito: ese tipo no tiene perdón de Dios, ese tiene que irse para el infierno y que allá se pudra. Pero Jesús no pagó por él. Sí. ¿No es cierto que sí? Sí. Pero miren que a veces nosotros le ponemos niveles a las ofensas y decimos, no, esto es imperdonable, ¿sí? Y quiero leerles algo que está en Lucas 6:37 al 38. El título dice: no juzguen a los demás. Jesús también les dijo: no se conviertan en jueces de los demás, y Dios no los juzgará a ustedes. No sean duros con los demás, y Dios no será duro con ustedes. Perdonen a los demás y Dios los perdonará a ustedes. Denles a otros lo necesario y Dios les dará a ustedes lo que necesiten. En verdad, Dios les dará la misma medida que ustedes den a los demás. Si dan trigo, recibirán una bolsa llena de trigo, bien apretada y repleta, sin que tengan que ir a buscarla. ¿Amén? Entonces el tema del juicio, el tema de criticar, el tema de no perdonar, pues realmente aquí está siendo muy clara la escritura. De lo que nosotros demos, de lo que salga de nuestro corazón, de esa misma manera Dios nos va a medir a nosotros. Y es entender que el precio fue tan alto que no fue solamente por mí, yo no soy el único bendecido. Dios quiere que nadie se pierda. Amén. Mateo 6:14 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén. Ahora, con esto yo no quiero decir que las personas que nos han ofendido, que nos han maltratado, estén en lo correcto y que pasemos por alto el dolor que de pronto hayan podido causar en nuestras vidas, ¿sí? Es algo que en nuestras emociones tenemos que procesar, que tenemos que vivir, pero sí les quiero decir que el perdonar es poner nuestra confianza en la justicia de Dios. Y como les he dicho, nosotros podemos conocer una parte de la historia. Yo puedo decir por qué esta persona me ofendió, pero yo no sé qué ha ocurrido en su vida, yo no sé qué ha ocurrido en su pasado, y si yo me pongo a hablar de esa persona y hablar mal de él, lo único que estoy haciendo es tomar la posición de juez. Y yo solamente tengo un cuadrito de la historia. Yo solamente estoy viendo la ofensa que me hizo. Pero Dios, que sí conoce toda su vida, conoce toda su historia, Él es un juez justo. Amén. Entonces debemos entender que Dios es el único que lo ve y lo entiende todo. Y cuando nosotros soltamos esas ofensas en Dios, cuando nos humillamos y creemos en la justicia que Dios puede ejercer y oramos por esas personas y las amamos, la palabra dice que Dios nos va a levantar. ¿Sí? Pero hay que tener mucho cuidado con esa posición de jueces. Amén. Entonces, para perdonar, también debemos recordar cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Y quiero que piensen, no sé, en la última semana, o eso tal vez sea mucho, en los últimos 3 días, ¿cuántas fallas hemos tenido en contra de Dios?
¿No? ¿Nada? ¿No hay fallas? Dos. Fallamos de muchas maneras, acuérdense de eso. Sí, porque yo puedo hacer muchas cosas correctas, pero las intenciones del corazón, los pensamientos, lo que deseamos. Y aunque nosotros hemos fallado consciente o inconscientemente, Dios sigue siendo fiel. Amén. Entonces acuérdense que en una escritura estaba diciendo que Jesús nos invita a ser como el Padre. Sí, nosotros tenemos que reflejarlo a Él. Estamos llamados a perdonar así como Él nos ha perdonado. Estamos llamados a perdonar porque, como les decía, son cadenas que son muy pesadas para nosotros. Nos frenan en el camino, nos mantienen atados al pasado, mirando todo lo que ocurrió, cómo lo hubiera hecho de otra manera y cómo puedo yo desquitarme. Pero eso al final lo único que va a traer es tropiezo, nos va a dejar estancados en un punto. ¿Amén? Quiero que leamos esto juntos. Lucas 4:18. ¿Quién arranca? El Espíritu. Amén. ¿Alguien recibe esa palabra para ustedes? Amén. Y si la reciben para ustedes, ¿a qué están siendo llamados? A liberar, ¿verdad? Y dentro de esa liberación también están las ofensas. Cuando nosotros las soltamos, cuando se las entregamos a Dios, nosotros estamos siendo de bendición. Cuando podemos restaurar a una persona a través del perdón, ¿sí? Aunque realmente el perdón es para mí, también soltar a las personas, desatarlas, eso nos va a ayudar a crecer. Tal vez esas personas la única Biblia que van a leer son nuestras vidas. Porque hay personas que nadie les predica, nadie les habla, pero dicen, oiga, ese es cristiano, pero vea también que se porta, miren cómo ese corazón tan generoso, miren cómo no se ofende tan fácil con las cosas. Amén. Y para hacer esto, como les decía, el poder ejercer el perdón de Dios, nosotros tenemos que estar parados en una posición. Sí, como les decía, no lo podemos hacer en nuestra carne, tenemos que ir a las riquezas que tenemos en Él, que nos dice su palabra. Efesios 1:3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. ¿Ustedes les gusta Fito Páez? ¿Alguien ha escuchado a Fito Páez acá alguna vez? ¿Sí? Resulta que es un cantante como de protesta argentino ya de hace unos años, y él tenía una canción que se llama Al lado del camino, y él dice que no es bueno hacerse de enemigos que no están a la altura del conflicto. ¿Sí? Y a mí me encanta esa música y yo siempre he meditado en eso sin ser cristiano, me gustaba esa frase. Y la verdad es que si lo ponemos en el lado espiritual, quiero que sepan que el diablo está muy por debajo de nosotros. Miren lo que decía la palabra: estamos sentados en lugares celestiales, ¿sí? El diablo está gobernando este mundo, pero espiritualmente nosotros estamos arriba. Y debemos permitir que sea Dios quien con su gracia y su misericordia gobierne nuestros corazones. No nos podemos dejar llevar por las emociones de este mundo. Si nosotros entendemos las riquezas que Cristo pagó para nosotros, pues perdonar debe ser algo fácil. ¿Amén? Están todos animadísimos a salir a perdonar, ¿verdad? Pastor, por favor, ¿me puede regalar la frase que dijo? Que no debemos hacernos de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Si nosotros estamos en lugares celestiales, nosotros no deberíamos aborrecer a nadie. Nosotros no nos deberíamos cargar con nadie, no deberíamos juzgar a nadie, porque realmente nada de lo que ocurre en este mundo influye en lo que debería ser el desarrollo de nuestra vida.
porque el gobierno que nosotros tenemos es del cielo. Nosotros no nos movemos por las cosas de este mundo, nos movemos por lo que Dios dice. Y si Dios dice que Él ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, nosotros deberíamos tener la misma actitud. Esto que está ocurriendo en este mundo, así como decía Pablo, es una leve tribulación, son momentos, pero al final la victoria siempre va a estar garantizada. Amén. Entonces siempre va a haber gente que nos va a quitar cosas en lo material, emocional, y que nos van a querer desestabilizar. Pero recuerden que todo lo que proviene a nuestras vidas proviene del cielo, no de las personas. Entonces las ofensas deberíamos tener como ese aceite del Espíritu Santo que todo nos resbala, ¿sí? No tomarlo todo personal. Porque recuerden que al final del ejercicio quien está detrás de esos tropiezos de esas personas es el diablo que quiere desestabilizar. Si aprendemos a confiar en Dios, lo vamos a tener, vamos a poder vivir una vida más tranquila, una vida llena de gozo. Amén. Efesios 1, 17, 18 dice: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Amén. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo. Amén. Entonces Dios nos bendijo abundantemente. Nosotros tenemos recursos ilimitados. Nosotros no caminamos en perfección, no. Deseamos, anhelamos eso, pero a veces, como que hoy decía la canción, Dios háblame, que no lo haga a mi modo, que lo haga al tuyo. Y muchas veces nosotros tomamos nuestras decisiones, pero al final Dios es tan bueno y nos ama tanto que vuelve y nos endereza, vuelve y nos encarrila en el camino, ¿sí? Entonces no se dejen engañar, porque el diablo siempre quiere robar nuestra paz, quiere robar nuestras finanzas, quiere que nos sintamos ofendidos del engaño y de los abusos que la gente puede ejercer a nuestro alrededor. Pero debemos saber que al final Dios tiene el control. Cuando dice que entendamos a Dios, que lo podamos conocer, es que podamos ver la grandeza, es que no hay nada que esté fuera de Él. Y si ustedes y yo somos llamados hijos de Dios, pues Dios no va a dejar que el diablo finalmente haga algo que nos destruya, algo que nos haga daño y que no nos podamos levantar de esa. Tenemos que aprender a confiar de que estamos guardados en su mano. Amén. Que como hijos de Dios tenemos un derecho legal y es poder reprender al diablo. Que si nosotros nos sometemos a Dios, dice Dios que a su debido tiempo Él nos va a exaltar. Entonces a veces hay que aguantar chaparrones, a veces hay situaciones en la vida donde uno dice ya no más, tiro la toalla, pero debemos entender que Dios tiene el control. Y eso no es fácil para la mente, porque la mente quiere respuestas ya. A veces queremos la solución, a veces queremos que esa persona venga y se me humille y me pida perdón y que todo esté solucionado, pero a veces no es así, a veces toma tiempo. A veces Dios tiene que procesar los corazones de esas personas. Y tal vez parte de ese proceso somos nosotros con lo que hemos aprendido hoy. Cuando tenemos una actitud de amor, de bendecir, de ayudar a esas personas, pues probablemente es la forma en la que van a poder recibir salvación. Amén. Entonces no nos comportemos como la gente del mundo, comportémonos como hijos de Dios, porque nuestro Padre es un Dios perdonador, es un Dios que bendice, es un Dios que ama, es un Dios que derrama la lluvia para los que le obedecen y para los que no le obedecen. Amén. Él quiere que todos seamos, que todos nos podamos acercar a Él. Amén. ¿Será que lo podemos hacer? Pero cierro con esto en esta tarde. No lo vamos a poder hacer en nuestra carne. Tenemos que hacerlo apoyados en la cruz. Tenemos que hacerlo apoyado en la sangre de Cristo, ¿sí? Cada vez reteniendo más revelación del Señor, entendiendo su perdón y su bondad. Ahora, si ustedes quieren que sus enemigos... Bueno, ahora les hago una pregunta. Aquí todos hemos tenido gente que nos ha herido.
¿Quisiéramos que esa gente conociera al Señor? ¿Sí? La verdad. Sí. Porque a veces hay gente que le saca uno la piedra y dice, bueno, que se va para otro lado, pero la verdad es que a nadie le deberíamos desear el infierno. Nosotros deberíamos desear que la gente conozca al Señor y pueda tener un cambio, ¿sí? Y miren lo que dice Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No es la bondad de Dios? ¿No es que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Amén? Amén. Yo quiero que entiendan eso. Si nosotros mostramos bondad, si somos tolerantes y pacientes, vamos a mostrar a un Dios vivo. Y eso es lo que Dios espera, que a través de unos actos diferentes la gente pueda reconocer que hay un Dios y que Él fluye a través de nuestras vidas. Amén. Entonces recuerden, así ustedes no prediquen literalmente como de pronto lo estoy haciendo en este momento, su testimonio de vida va a hacer que otras personas vean algo diferente. ¿Sí? Y eso va desde nuestra casa. Las personas, nuestros hijos, nuestra pareja van a ver algo diferente. ¿Amén? Y segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Amén? Entonces lo que vamos a poder reflejar a las demás personas es porque fue algo que fue derramado en nuestros corazones al conocer a Cristo Jesús. Entonces sí podemos actuar de esa manera, pero no es algo que lo vamos a pensar, lo vamos a meditar. También hay que tomar decisiones y tener acciones. Y si hay algo que hay que perdonar hacia alguien, pues déjenselo a Dios, así parezca lo más injusto. Así parezca que eso es imperdonable. Debemos entender que pues Dios es el único que conoce los corazones y Él va a traer a cada uno lo que le corresponde. Amén. Amén. Entonces yo los invito en esta tarde a que nos coloquemos sobre nuestros pies.